accionamiento de las máquinas de inducción, teniendo en cuenta que las máquinas de inducción son ampliamente difundidas a nivel industrial, sobre todo funcionando como motor, ¿no? Debido a diversos factores, a ver cuáles, por qué las máquinas de inducción están muy difundidas a nivel industrial, por qué, cuáles son las principales causas de que prácticamente en todas las industrias hay una máquina de inducción. A nivel industrial hay muchas máquinas de inducción y eso no se hace con una máquina directa, con una máquina sincrónica, con otro tipo de máquina. Bueno, fundamentalmente las máquinas de inducción son máquinas muy robustas, son máquinas fuertes, además tienen buenos indicadores de regulación, y esto unido a que el mantenimiento y la puesta en marcha realmente son económicos, son máquinas con mantenimiento y puesta en marcha baratos en comparación con otras máquinas. Esto hace que a nivel industrial se use mucho la máquina de inducción funcionando como motor y no, por ejemplo, la de directa, que se puede utilizar convertidor y también podrían utilizarse en accionamientos industriales, pero tiene la desventaja que recuerden que incluso para una alta potencia, una máquina de directa es constructivamente mucho mayor en volumen que una máquina de alterna. Además, la máquina de directa tiene, por ejemplo, toda esta parte del computador, las escobillas, las teclas, el conector, lleva mucho mantenimiento, porque recuerden que las escobillas se van desgastando, ocurre la chispa, el mantenimiento de las máquinas de directa, así como la puesta en marcha, es costoso. Por eso no se usan tanto a nivel industrial. Además, las máquinas sincrónicas, funcionando como motor, tienen la ventaja de que no tienen momento de partida. Recuerden que habría que aplicar entonces métodos externos para lograr que la máquina sincrónica partiera. La máquina sincrónica tiene la ventaja de que tiene momento de arranque, tiene momento de partida, así no necesita hacer que el rotor se mueva de alguna manera mecánica o hacer que el campo vaya más lento, como pasa en las sincrónicas. Incluso la máquina sincrónica funcionando como motor también podría ser atractiva y eficiente en determinados accionamientos, porque en la máquina sincrónica recuerden que la velocidad del rotor permanece constante aunque varíe la carga, y eso en algunos accionamientos es algo bueno a tener en cuenta. Pero esta desventaja que tienen de que no tienen momento de partida, no se usan tanto como motor y más bien se usan las sincrónicas como generador y las asincrónicas como motor. Pero bueno, no quiere decir que no puedan trabajar de forma reversible, es decir, tanto la asincrónica puede trabajar como generador como la sincrónica trabajar como motor. ¿Sí? Ambas pueden, incluso la directa, todas las máquinas rotatorias son reversibles, pueden trabajar como motor o como generador según el flujo de energía. Si la potencia de entrada eléctrica y la salida es mecánica, trabajaría como motor. Sin embargo, si la potencia de entrada es mecánica y la salida eléctrica, trabaja como generador. Todas pueden hacerlo, aunque de forma, lo más usual sería encontrar a nivel industrial las asincrónicas como motor y encontrar entonces las sincrónicas como generador, sobre todo en sistemas eléctricos de potencia. Pero bueno, hay muchos generadores eólicos actuales que usan máquinas asincrónicas, así que exclusivamente no están difundidas como motor, aunque sí a nivel industrial prácticamente se ven funcionando como motor. Por esa ventaja que les decía del mantenimiento barato, la puesta en marcha con buenos indicadores de regulación hace que se distribuyan, y junto con ellas están difundidas también a nivel industrial todos el accionamiento automatizado, sobre todo, ¿no? Es decir, los variadores de frecuencia, los partidores suaves, que son convertidores que se usan, que incluso ya vimos los inversores, estos cuáles serían, ¿no? Sobre todo en el caso de variadores de frecuencia. ¿Cuántos convertidores tenían variadores de frecuencia? Variador de frecuencia, recuerden que es un rectificador a diodo, sobre todo, es decir, es no controlado, un bus de corriente continua y un inversor, ¿no? Accionando la máquina, es un variador de frecuencia. Sería un rectificador y un inversor aplicado en el accionamiento de la máquina de alterna, en este caso varía la frecuencia, ¿no? ¿Qué otro convertidor habíamos visto en el accionamiento de la máquina de corriente alterna? El partidor suave. El partidor suave, que básicamente sería el regulador de corriente alterna. El regulador de corriente alterna lo que tendría, bueno, sería básicamente es un trial o dos tritones en paralelo por cada fase de la máquina, en este caso.
todos los casos regulando el pulso de disparo del semiconductor es que se puede regular la tensión de salida del convertidor, que en este caso sería la entrada a la máquina. Habíamos visto en la clase pasada cómo funcionaba el regulador de corriente alterna. Y recordamos también algunos aspectos básicos del funcionamiento y de la regulación de las máquinas alternas, sobre todo en el arranque y el control de velocidad, ¿no? En el caso de las máquinas de corriente alterna o de inducción o asincrónica, bueno, recordamos por qué que se le llamaba máquina asincrónica, ¿no? ¿Por qué que se llama máquina asincrónica? Porque en desfase ¿En qué? entre el rotor y entre la velocidad del rotor y la velocidad del campo. Esa diferencia es la que se define en el deslizamiento, ¿no? El deslizamiento es la diferencia entre la velocidad del campo con respecto a la velocidad del rotor y la velocidad del campo sincrónico. ¿Cómo se definía? 120F partido P, ¿no? ¿Así? ¿NS es la velocidad del campo? La velocidad del campo. NS. NS. ¿Y la otra NR? NR la del rotor. Recuerden que en este caso, bueno, funcionando como motor, ese variaría entre 0 y 1, ¿no? Funcionando como motor. Por el principio de funcionamiento también, ¿por qué se le llama máquinas de inducción? Porque se conoce también a nivel industrial más como máquina de inducción que como máquina asincrónica, ¿no? claro, es que ¿Por qué? se le induce un campo que se gire el rotor. Por el principio de funcionamiento, el rotor no se energiza físicamente como una fuente como pasaba en el caso de las máquinas de directa, que había que energizar el campo y la armadura. En este caso, por inducción, es que se energizan los devanados del rotor, que eso es otra ventaja que tienen las máquinas de inducción. No tengo que tener dos fuentes disponibles, como era en el caso del de directa. Solo tengo que alimentar los devanados trifásicos del estator para que surja entonces ese campo magnético rotatorio definido por la frecuencia de esa señal de alimentación y la cantidad de polos que tenga la máquina en el estator. Cuando yo energizo el devanado del estator, va a aparecer ese campo magnético rotatorio, y dentro de ese campo magnético rotatorio tengo los devanados del rotor. Entonces, por ley de Faraday se va a inducir FEN en esos devanados del rotor, va a ser, un circuito cerrado, va a circular una corriente, y luego un conductor con corriente dentro de un campo magnético va a aparecer una fuerza que es el que mueve el rotor. En ese caso, es por inducción que se le dice al rotor, por eso se le denomina máquinas de inducción más que máquinas asincrónicas. Sería por el principio de funcionamiento que se llama inducción. Teniendo en cuenta, bueno, también habían visto el circuito equivalente de la máquina, ¿no? Que aunque la máquina eléctricamente no está unida al rotor, el circuito equivalente podía simplificarnos muchos cálculos al trabajar sobre todo con el aproximado, ¿no? Les recordábamos también en qué consistía el circuito equivalente aproximado, porque básicamente en muchos casos en la parte de la R de la validación se obvia, pero bueno. Y el voltaje V1, ¿no? Este circuito equivalente era muy ventajoso, sobre todo para calcular la corriente, aplicando una ley de dicho de tensión, una ley de Ohm sobre todo. ¿Cómo yo calculo esa corriente por el circuito equivalente? Esta corriente, si tengo este voltaje que es V1, por el módulo de impedancia equivalente, podría calcular el otro, ¿no? Así. V1 partido el módulo de la impedancia equivalente sería R1 más R2 partido S al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. ¿No es así? Esta corriente sería el voltaje partido la impedancia equivalente de esa rama. Y esa sería la corriente, la misma que I1, aproximadamente, porque íbamos a apreciar la corriente por la rama de manipulación, porque recuerden que son valores elevados. Lo que pasa, los valores de RM y N son valores grandes, por lo tanto la corriente que pasaría por ahí sería muy pequeña. Podríamos asumir que la corriente 1 es igual a la corriente 2, ¿no? Con esta expresión de corriente podríamos calcular la corriente para cualquier estado de carga, ¿no? Porque aquí me va a variar el deslizamiento según la velocidad del rotor, según la carga mecánica de la máquina me varía el deslizamiento y por tanto la velocidad, la corriente del rotor, ¿no? Habíamos calculado, por aquí también se podíamos calcular la potencia de salida, ¿no?
sería 3 veces, porque el circuito equivalente es de una fase, recuerden que la máquina es trifásica, ¿no? Y hay que tener en cuenta que este voltaje es de fase, ¿no? Por lo que la conexión de la máquina importa, si estaría conectado en estrella o delta, ¿no? En este caso la potencia sería 3 veces y lo cuadrado por el R2 por 1 menos S partido S, ¿no? Si era en este término. Y el momento, recuerden que el momento es potencia partida velocidad. Si poníamos la velocidad del rotor en función del deslizamiento, de la velocidad del campo, teníamos que ir igual a R2. 2pi partido 60, porque tiene que estar en radianes, por ns, por s. Ese era el momento, teníamos el momento, la potencia. Y de esta forma, con el circuito equivalente, podíamos contener los parámetros de la máquina. También habíamos visto, bueno, como les decía, esta corriente cambia según las condiciones de operación de la máquina, ¿no? ¿Cuánto vale el deslizamiento en el arranque? En el arranque, ¿cuánto vale el deslizamiento? Vale 1, ¿no? Así. Porque si recuerden que S, aquí es igual al deslizamiento. NS menos NR partido NS. En el arranque el rotor no se comenzaba a mover, ¿no? Por tanto es 0. Y NS partido NS sería entonces 1, ¿no? En el arranque el deslizamiento. Si en esta expresión de corriente el deslizamiento vale 1, esta corriente sería alta, ¿no? Y aunque la máquina de inducción es una máquina robusta, como les había dicho, es decir, que en un tiempo tan corto como es el arranque podría soportar una sobretensión, una sobrecorriente, cuando es muy grande la máquina y hay cargas conectadas al mismo circuito donde constantemente va a estar partiendo una máquina de este tipo, va a existir fluctuaciones de tensión que van a afectar con el tiempo las cargas conectadas al mismo circuito. Por tanto, de alguna manera hay que reducir también esa corriente en el arranque, al igual que vimos en las máquinas de directa, ¿no? Teniendo en cuenta la expresión, ¿de qué manera esta corriente de arranque puede ser menor? Subiendo la resistencia. Ajá. O disminuye la tensión o aumento la impedancia, ¿no? Así. Sí. Serían las formas clásicas de poder disminuir el valor de esta corriente. O disminuir la tensión o aumentar la impedancia. Profesor, ¿y qué es más factible? ¿O los dos de la misma manera se pueden complementar? O sea, bueno, siempre es un método de arranque, pero en la selección del método idóneo depende del accionamiento, donde va a estar ubicada la máquina. ya vi. Hay aplicaciones que demandan que debe ser un partido suave, que creo que les puse el video en la clase pasada, sobre todo en aplicaciones de estera, teletransportadoras, algunos tipos de bombas. Porque energéticamente el partido suave tiene ventajas, ¿no? Energéticamente. ¿Qué es lo que hace el partido suave? Regula el ángulo. Porque como les expliqué en la clase pasada, hacer primero con el pulso de disparo del semiconductor, la tensión que alimenta el motor sea baja y va aumentando paulatinamente a medida que la máquina gana en velocidad, y así se regula entonces la corriente de arranque, se limita la corriente de arranque. Pero realmente es un método costoso porque al accionamiento agregando un convertidor, en algunos casos, cuando no requiere mucho arranque y frenado y parado, es más costoso, ¿no? Por eso digo que depende sobre todo del accionamiento donde va a estar ubicada la máquina. Existen otros métodos más sencillos, como puede ser un arranque estrella delta, que reduce la corriente en el arranque a las 3 veces. Si la máquina está en delta y yo la arranco en estrella, estoy reduciendo 3 veces la corriente en el arranque. Si la corriente no es muy alta, reducirla 3 veces sería factible y mucho más sencillo de implementar que un partido suave. Existe otro método, si la máquina es de rotor combinado, puedo añadir resistencia de serie con el rotor, y que es un método también muy sencillo de implementar, aunque eléctricamente van a existir pérdidas por efecto de esa resistencia. Pero si la máquina no tiene muchas partidas y frenado, se puede en un momento determinado aplicar el método de resistencia. Pero siempre hay que tener en cuenta la aplicación, dónde va a estar ubicada la máquina que le vamos a aplicar el método de control. Incluso si la máquina es muy pequeña, se arranca directamente de la red, no hay que aplicar ningún método de control. Lo primero que hay que analizar primero, dónde va a estar ubicada esta máquina, ese accionamiento al cual le voy a aplicar el seleccionar el método de arranque. Y el factor económico también va a influir. El factor económico es algo que tienen que tener en cuenta también, porque ya les digo, el partido suave energéticamente tiene las mejores prestaciones, pero es más costoso. Si la máquina no demanda muchos arranques y parados, podría utilizarse otro método que no sea el partido suave. Y bueno, como ya de una forma u otra les mencionaba cuáles son los métodos.
partidor suave para reducir el voltaje. Incluso existe el método de aplicar el autotransformador para que la máquina parte con un voltaje reducido y luego cambiar, porque tampoco es muy usado, porque económicamente no es factible tener un autotransformador solo para la partida y luego no utilizarlo más en la máquina. Económicamente no sería un método. Uno de los más factibles es la carga triadel, que es muy sencillo de implementar, incluso aunque ya existen módulos para automatizar el proceso de esta partida, se puede hacer con conductores magnéticos, con contactos auxiliares de un conductor magnético. Yo puedo hacer que la máquina parte de estrella y luego cambiarlo a delta. Sí, se puede hacer muy sencillo sin tener que automatizar el proceso, ¿no? El de insertar ITS también. Puedo hacerlo con contactores y tener el tiempo para ir quitando después paulatinamente la resistencia para que la partida sea suave, ¿sí? Que no sea brusco después. Puedo hacerlo también sencillo con contactores magnéticos y su contacto, le da tiempo. Se podría implementar sin tener módulos automatizados como puede ser ya el partido suave, en fin. Existen varios métodos que según la aplicación y la economía se selecciona cuál sería más factible. Lo mismo con el control, teniendo en cuenta la relación que se utiliza en el arranque, el momento de arranque del partido. El momento nominal sería igual a la corriente del arranque partido de la corriente nominal al cuadrado por el deslizamiento nominal. Se cumple esa relación en el arranque. Y bueno, según el método de arranque sería la relación. Creo que se la puse en la presentación creo que se la subí ya. Para cada método de arranque se ve la relación entre la corriente de arranque con respecto a la corriente nominal. Acá hay que tener en cuenta también cuánto se quiere variar la corriente de arranque para seleccionar el método. Y bueno, en cuanto al control de velocidad, despejándolo también, la velocidad del rotor de la expresión de deslizamiento sería 1 menos S por NS, ¿no es así? Esa es la expresión de la velocidad del rotor en la máquina de inducción. Por esa expresión, ¿cómo yo puedo variar la velocidad del rotor? Por ahí lo ven, tenían dos formas clásicas de variar la velocidad del rotor, ¿no? Incidir sobre el deslizamiento o incidir sobre la velocidad sincrónica, ¿no así? Si yo varío la velocidad sincrónica, estoy variando la velocidad del rotor, ¿no? Y si varío el deslizamiento, estoy variando la velocidad del rotor. Ahora, teniendo en cuenta que NS es igual a 120F entre T, ¿no? Si quiero variar NS, ¿qué tengo que variar? O la frecuencia o el número de polos, ¿no? Variar la cantidad de polos no es muy aconsejable porque, bueno, constructivamente voy a tener en la máquina una cantidad de polos para una velocidad y otros polos para otra velocidad. Es decir, el volumen de la máquina aumentaría, si no es un método que se use mucho. Ahora, el que más se usa sería variar la frecuencia. Si yo varío la frecuencia, estoy variando la velocidad del campo y eso es cuando varía la velocidad. ¿Y cómo puedo variar la frecuencia? Con el variador de frecuencia, ¿no? ¿Y cuál es el variador de frecuencia? Las dos etapas convertidoras, el rectificador con el buje directo intermedio y el inversor, ¿no? Ahora, ¿qué ventaja tiene el inversor como parte del variador de frecuencia? ¿Qué pasa cuando yo disminuyo la frecuencia? El voltaje, Cuando yo disminuyo la frecuencia, ¿qué pasa con el flujo? No sé si te acuerdan. Acá. Bueno, que el voltaje sería, bueno, 4.44, la frecuencia con el número de vueltas, por el flujo máximo y por K, ¿no? Por K. Si yo despejo el flujo máximo, ¿a qué sería igual? Al voltaje partido, 4.44, la frecuencia, el número de vueltas y K, ¿no? Si la frecuencia disminuye mucho, ¿qué va a pasar con el flujo? Va a aumentar, ¿no? Porque son inversamente proporcionales. Y si el flujo aumenta mucho, la máquina se puede saturar. Recuerden la parte del circuito magnético de la máquina. Si el flujo es muy grande, la máquina se satura. Por tanto, para evitar que la máquina se sature, si yo disminuyo mucho la tensión en la frecuencia, ¿qué es lo que se hace? Aumentar el voltaje en la misma magnitud que disminuye la frecuencia, de forma tal que el producto, el voltaje partido frecuencia, permanezca constante, ¿no? Y así evitar que el flujo, mantener el flujo constante y evitamos que la máquina se sature. Y el inversor, como ya ustedes vieron con Pedro, tiene la posibilidad del propio inversor controlar el voltaje de la frecuencia de salida. ¿No así? Por tanto, es idóneo para un variador de frecuencia tener esas etapas, el rectificador
amplificador para llevarlo a directo y luego el inversor para que el propio inversor regule el voltaje y la frecuencia, ¿no? Con las técnicas de modulación de ancho de curso, todo lo que deben haber visto con Pedro. Ya, si yo voy a disminuir la tensión, entonces tratar de que el cociente, voltaje partido de frecuencia permanezca constante y así que la máquina no se sature. Si lo que voy a hacer es aumentar frecuencia, no importa porque si el flujo disminuye, bueno, no hay peligro de saturación, ¿no? Pero es importante, si voy a disminuir, evitar que la máquina se sature, y eso, como les decía, es algo que puede hacer el inversor. Incluso hay otros variadores de frecuencia que no son estas dos etapas y es un ciclo convertidor, ¿no? El ciclo convertidor tiene mucho más semiconductores, pero es capaz de variar voltaje y frecuencia de salida. Esos ciclos convertidores se usan en aplicaciones, por ejemplo, si tengo algún equipo que venga con norma americana, que es 110 y 60 Hz, y se va a usar aquí, por ejemplo, que es 220 60, yo puedo utilizar un ciclo convertidor para alimentar ese equipo, ¿no? ¿Sí? Profe, ¿sabe que no me podría repetir el factor, la K? La K son parámetros constructivos de la máquina, Ya. que van a permanecer constantes. Y cuando yo varío frecuencia, estos parámetros constructivos de la máquina permanecen constantes, que es así, no solamente gana. Por tanto, si yo disminuyo frecuencia, el flujo va a aumentar. Ya, vale. Y la máquina se puede saturar. Entonces, ¿qué hago? Si yo disminuyo frecuencia, pero el voltaje aumenta en la misma medida que disminuyó la frecuencia, el flujo no lo ve. Y el flujo permanece constante, ¿no? Y es lo que se debe hacer entonces que el cociente permanezca constante. Y el inversor entonces lo puede hacer porque puede controlar el voltaje y frecuencia. El número de voltios igual cambia. Sí, el número de voltios se viene también, claro, desde el propio desde el transformador sería esa presión de efecto, que es por inducción. En el caso del transformador es por decir, estática, y en este caso rotacional. Pero la dispara da igual. La esencia es que es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la frecuencia. De forma tal de que si yo disminuyo frecuencia, el flujo aumenta. Que es algo que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar ese método de variación de velocidad. Que ya los variadores no tienen fácil de implementar, ¿no? Pero es eso lo que debe hacer. Y el otro convertidor que utilizamos es en el arranque, ¿no? Que lo vimos la clase pasada, el regulador de corriente externa, que se usa para el arranque. Así que aquí estamos utilizando 3 convertidores en el accionamiento de la máquina externa: el rectificador, el inversor y el regulador de externa. Ya, y entonces, ¿qué otros métodos? También puedo incidir en el deslizamiento con otros métodos de regulación. No sé si se recuerdan. También podría aplicar el regulador para variar el voltaje y así variar también el deslizamiento. Puedo añadir resistencia de rotor si la máquina es de rotor combinado, que también sería un método de variar, es decir, un método de regulación sencillo. Recuerden que siempre que les diga que haya resistencia, van a existir pérdidas por efecto Joule. Pero realmente, si la máquina no lleva mucha variación de velocidad, es un método sencillo que se podría implementar también en un momento determinado y no tener que utilizar valores de frecuencia. Pero ya les digo, todo depende siempre de la aplicación. Si añadimos resistencia, en serie con el rotor, ¿no? Si la máquina tiene que ser de rotor combinado, ¿no? Para poder acceder. Sería la relación entonces S' partido de R' igual a S partido de R2, donde ¿qué sería S'? El nuevo deslizamiento, porque recuerden que si yo varío la velocidad, el deslizamiento va a cambiar, ¿no? Porque el deslizamiento sería NS menos NR partido NS. Si la NR es nominal, puedo obtener el deslizamiento nominal. Si yo varío la velocidad del rotor, puedo variar el deslizamiento. Y por tanto, voy a tener un nuevo deslizamiento cuando añado resistencia, ¿no? Y R2', ¿qué sería una nueva resistencia, ¿no? Con la añadida, ¿no? Para decirlo de alguna manera. La R2 sería sin añadir y ese sería el deslizamiento nominal, ¿no? Como sin haber variado la velocidad, ¿no? Y si la máquina, si la carga es de momento constante, se cumple con bastante exactitud esa ecuación empírica para obtener el valor de la R que yo debo añadir para lograr la regulación de velocidad. Ya les digo, es un método más sencillo que variar frecuencia, pero depende sobre todo del accionamiento. ¿Alguna duda para empezar a hacer algunos ejercicios? Permiso, profe, que se lo bajo. Bueno, la grabación debe haber quedado en la máquina en algún momento. Muchas gracias. Como la máquina no es la mía, pero en algún momento voy a acceder a las grabaciones y se las subiré al
inducción. Un motor trifásico de inducción. Tiene los siguientes lados. Un motor trifásico de inducción tiene los siguientes lados. De todas formas, tú tienes la grabación, ya, te la hacen. Un motor trifásico de inducción de 10 kW, 440 volts, 60 Hz, 6 polos, conexión delta. Con los siguientes datos: 10 kW, 440 volts, 60 Hz, 6 polos, conexión delta. En condiciones nominales gira a 1140 RPM. En condiciones nominales gira a 1140 RPM con una eficiencia de 88% y un factor de potencia de 0.8. Condiciones nominales gira a 1140 RPM con una eficiencia de 88% y un factor de potencia de 0.8. Además, momento de arranque partido el momento nominal es igual a 0.8. Calcule el momento de arranque y la corriente de arranque calcule el momento de arranque y la corriente de arranque cuando no se utilice ningún método de arranque, es decir, cuando se arranca directamente. Calcule el momento de arranque y la corriente de arranque cuando no se utilice ningún método de arranque. Listo, vamos a partir por ahí primero. Si primero vamos a calcular, decir, una de las ventajas que tiene la máquina de inducción es que tiene momento de arranque, ¿no? Que no así como que lo pasa con la de la sincrónica. ¿Cómo podemos calcular el momento de arranque? Bueno, si no tenemos el circuito equivalente, ¿no? Como si tuviéramos el circuito equivalente, lo podríamos calcular por aquí, ¿no? Correcto. Con esta expresión haciendo el deslizamiento igual 1, ¿no? Porque esta expresión de momento, igual que la de potencia, igual que la de corriente, serían para cualquier operación de la máquina, porque recuerden que si varía la velocidad, varía el deslizamiento, ¿no? Si varía el deslizamiento, van a cambiar las ecuaciones y se van a adaptar a las condiciones que esté la máquina operando, ¿no? Pero en este caso no tengo el circuito equivalente. Pero puedo tener la relación entre el momento de arranque con respecto al momento nominal, me dicen que es 0.8, ¿no? Si una vez que yo tenga el momento nominal, puedo calcular el de arranque, ¿no? En este caso, si tengo la potencia nominal, puedo calcular el momento nominal, ¿no? ¿Cómo? El momento no es igual a potencia partido velocidad. Esta expresión sale de ahí. Esta expresión sale de decir que es potencia partida velocidad, ¿no? Por
Por tanto, yo tengo la potencia de la máquina que me la están dando de datos, 10 kilowatts, ¿no? Y tengo la velocidad nominal de la máquina, 1440, pues la llevo radiana, 1140, la llevo radiana y ya puedo obtener entonces el momento nominal, ¿no? ¿Cómo era el momento? Partió El momento mecánico Sí. siempre va a ser la potencia partido de la velocidad del rotor, Ah, ya sea el momento rotacional con las pérdidas rotacionales, el momento electromagnético con la potencia electromagnética, el momento de salida con la potencia de salida. Siempre el momento es potencia partido de velocidad, fuerza por brazo, entonces en este caso ya tengo la potencia de salida, calculo el momento de salida entonces como la potencia partido de la velocidad, ¿no? Profesora, Una vez que tenga el profesora, momento nominal, ¿sí? disculpe, no logro ver la fórmula ahí de V1. ¿De? V1. V1, aquí 4.44 la frecuencia, el número de vueltas, el flujo máximo por K, un factor que incluye El flujo máximo, ya. Máximo. máximo, momento máximo, esto aquí. O el flujo, perdón, flujo máximo. Si quieres poner flujo máximo, ya. Flujo máximo, y para que no se confundan, ya el K, y me incluye el número de vueltas. Ya, para que no se confundan así. Era el flujo máximo por K, sí, ¿cierto? K, Sí. parámetro constructivo de la máquina que no puedes variar, si vas a ser constante cuando tú varías. Sí, lo que pasa es que después no puse la K. Ah, no, lo puse antes, perdón, lo puse antes. Ahora que no. Sí. Es decir, si ya tengo momento nominal, puedo calcular el de arranque, ¿no? Entonces la potencia la dividimos por el RPM, ¿no? ¿Cómo? La dividimos por el RPM. Por radianes. Tienen que multiplicarlo por 2 pi partido 60. Tiene que ser radianes. El MS, la velocidad Del campo. tendría que ser 2140. No, 1140 es la del rotor. Siempre los datos de placa de la máquina son con la velocidad del rotor. Porque ahí tengo la velocidad del campo, en el momento de arranque, cuando es potencia digo por velocidad. El momento siempre es potencia partida de velocidad. De hecho, esto sale de decir que sería la potencia partida de la velocidad del rotor. Sí, pero eso 1140 no lo podría poner abajo en el divisor. No, porque aquí está funcionando la del campo, ¿no? Esta sí es la del campo sincrónico. Ah, ya. Esto llega a partir de decir que el momento es potencia partido de la velocidad del rotor. Ah, tendría que. Ahí está. Sí, para MS, pero en este caso Porque usted ya me vienen directamente. usted me da los polos y me da la frecuencia. Sí, pero aquí no te hace falta, porque aquí dice que el momento nominal sería potencia nominal partido de la velocidad del rotor, ¿no? Y la potencia nominal te dice que es 10.000 watts de dato, ¿no? Sí, se divide por... Se divide por la velocidad del rotor en RPM, si la velocidad del rotor sería 2 pi partido 60 por 1140. ¿No? Eso da 119.38. A ver cuánto da. No me da eso. Me da 83.8. ¿Cuánto? 83.8. 10.000 partido 1140 por 2 pi partido 60. No, yo me refería solamente la la velocidad. RPM. Sí. Ya, yo lo puse directo, no sé cómo. ¿Cuánto dio? ¿Ah? ¿Cuánto dio? La RPM por 2 pi partido 60. Sí. Eso me da 119.38. Me dio 83.67. Los 10.000 le pusiste elevado a 13. No, yo te digo la velocidad. Ah, la velocidad. ¿77? 83.8 se puso. 83.8. 86. Ah, claro. El momento nominal sería 83.8 newton metros.
57. Momento nominal, ¿cierto, profe? ¿Cómo, perdón? Que calculamos recién, momento Es nominal. nominal. Ajá. Porque pongo la potencia nominal. Ya una vez que tienen el momento nominal, como ya hagan la relación entre el momento de arranque y el momento nominal, no quieren el momento de arranque, ¿no? Sería eso multiplicado por 2. Si tuviera circuito equivalente, puedo terminar por aquí el momento nominal y el momento de arranque, igual, ¿no? Solo no va a cambiar qué es el patrón de deslizamiento. Si quiero determinar el momento nominal, sería con el deslizamiento nominal. Si quiero determinar el momento de arranque, sería con S igual 1. Pero no tengo circuito equivalente, por tanto, me da la relación entre el momento de arranque y el momento nominal y por ahí lo determino. Está claro, es una ventaja del circuito equivalente que con la misma presión del momento calculo el momento de arranque, el momento nominal y el momento para cualquier condición de carga del motor en este caso. Y ahora la corriente de arranque, el otro que me piden, ¿no? ¿Cómo calcularía la corriente de arranque? Podría utilizar esta relación que se cumple siempre, ¿no? Pero para esta relación, ¿qué me falta? Bueno, ya tengo la relación esta. Puedo calcular el deslizamiento nominal, ¿no? ¿Cómo calculo el deslizamiento nominal? El deslizamiento es NS menos NR partido NS, ¿no? Sí. Tendría que calcular NS como 120F entre P. Y ahí ya tendría el deslizamiento nominal. Ahí, claro, tengo el NR. Tengo NR, pero NS la puedo calcular 120F entre P. Ya tendría el deslizamiento nominal. ¿Qué me faltaría? La corriente nominal. ¿No? ¿Y cómo puedo determinar la corriente nominal? A ver, pensemos. Ahí dice I sub 2, ¿cierto? Aquí, y, Sí. y su dos nominal, N de nominal. Con la fórmula de la vena, ¿no? Sí, pero no viene la valor de resistencia. Ah, Pero por el circuito equivalente también la potencia de entrada a la máquina es una máquina trifásica, ¿no? La potencia de entrada por fase, con valores de fase que sería igual. Tres veces voltaje por corriente por valor de potencia, ¿no es así? Con todos los valores de fase. Tengo corriente de potencia, Sí, tengo el voltaje de fase, la potencia la puedo determinar, ¿no? sí. Porque tengo la eficiencia, ¿no? Eficiencia que es igual. ¿No se usa los 10.000, profe? ¿Cómo? ¿En la potencia no se usa los 10.000 kilómetros? No, es la de salida la que es 10.000. Aquí sería la de entrada, ¿no? Ya, vale. Pero la eficiencia es igual a potencia de salida partido de potencia de entrada, ¿no? ¿Así? ¿Y la eficiencia? Me dan la eficiencia, tengo la potencia de salida, puedo calcular la de entrada. Y si ya tengo la potencia de entrada, tengo factor de potencia, calculo la corriente. ¿No así? Vamos. La salida. Quedó los 10.000 partidos por 0,82. Los 10.000 partidos por. Exacto, y eso sería la potencia de entrada. Eso sí lo puse directo. 11.36 kilowatts. ¿La corriente? Ah, la corriente. No, la potencia de entrada.
11.000 días, ¿no? 11.36 kilogramos. Sí, eso es. Lo que no te puede dar mayor la salida es la entrada. Porque si la que entra van a sentir pérdida de manera que pueda sacar más de lo que entra. Sería lo ideal que encontráramos una máquina que pudiera sacar más de lo que entra. Van a sentir pérdida siempre en el proceso de la potencia que entra con respecto a la que sale. ¿Cómo? No, lo más idóneo que las pérdidas sean lo mínimo posible, que es lo que pasa en el transformador. El transformador es una máquina más eficiente que eso, que tiene menos pérdidas. El transformador eficiente siempre es alto. Pero ya las máquinas no, sobre todo porque tiene parte mecánica. Y se le van a adicionar las pérdidas mecánicas, que no pasa en el transformador. O sea, la máquina eléctrica más eficiente es el transformador, porque tiene menos pérdidas. Bueno, el transformador ideal es que no existe, la máquina ideal no existe, pero fuera que todo lo que entra saliera. ¿Cuánto le damos la corriente? ¿Cómo? La I1. La I1. 10.76. ¿Cuánto? 10.76. Recuerde, el voltaje fueron 440, ¿no? Sí. Porque la máquina está conectada en qué? En delta, es el mismo voltaje, el mismo que es fácil. Entonces sería 3 por la potencia de entrada por el voltaje. ¿Sí? Por Sería partido de la 440, 11.36 kilowatts encima, ¿no? Y abajo sería 3, 440 por 0.8. Buena. Casi lo 11. Esto lo que está determinando. Y 2 porque es igual en 1, porque recuerden que si utilizamos el aproximado podemos decir que 1 es aproximadamente lo mismo que 2. ¿Cómo te digo la corriente de arranque? 10.7610. Ajá, esa sería la I1, ¿no? Sí. ¿Qué sería esta? ¿Cuánto sería? Ahora calcular la de arranque, ¿no? Ya. SN, ¿cierto? Es nominal, el segmento nominal. ¿Cómo calculamos el segmento nominal? Con la velocidad nominal, ¿no? Ah, ya, los 1000. Con 1140 sería NS, que es 120F entre P, calculo NS. Y la velocidad de rotor nominal la tengo. Ya con eso calculo el deslizamiento nominal. Hay el despejo, para sacar I1 despejo no hay I1. Exacto. Ya vamos a tener que despejar I1. Que I1 es la misma que I2 aquí. Porque recuerda que estamos asumiendo que la impedancia de amortización es muy grande. NR. Por aquí casi no hay corriente, decimos que esta es esta misma, ¿no? Ah, pero el NS es. NS 120F partido P. Sí. Los pares de polos son 3 pares de polos. Sí, pero no, si fuera par de polo sería 60F entre P. Ahí es con polo total, que sería 6. Ah, ya, vale. Hay literatura que dice 60F entre P y el PS sería par de polo. Ok. Pero si pone 120 es con polo total. Sería 6 en este caso.
Profe, Sí. disculpe, ¿podría repetir de nuevo el SN? ¿Cómo se determina? Ah, ya. Que el pensamiento nominal sería NS menos NR partido NS, ¿no es así? Sí. Donde en este caso la velocidad de retorno va a ser la nominal. Por eso el deslizamiento nominal. NS, ¿quién sería? La velocidad del campo, 120F partido P. Sería 120 por 60 partido 6, ¿no? 200. 1200. 1200. Entonces el deslizamiento nominal sería 1200 menos 1140, creo, ¿no? Ah, ya. Partido 1200, no sé cuánto da. Ya, vale. Que tenía la confusión de que era 0 LNR. Eso es el arranque. Nada. En el arranque, como la máquina no ha partido todavía, la velocidad de la torre es 0 y por eso el deslizamiento del arranque vale 1. Yo lo puse en el arranque. El deslizamiento vale 1 porque el motor todavía no se ha movido y por eso en el arranque el deslizamiento vale 1. Ya. Vale, profesor. Gracias. Y por eso, pues, con esta expresión, ya tanto de corriente como de potencia como de momento, yo para cualquier valor de deslizamiento calculo los valores de corriente, ¿no? La corriente arranque debería ser mayor que la nominal. Claro. Ah, pero es la corriente 2 nominal. Nominal, sí. Que es la misma que I1. Porque recuerden que en el circuito equivalente este valor de impedancia es alto. Por tanto, la corriente que se va a desviar para acá es pequeña. Y se asume siempre que I1 es aproximadamente igual a I2, ¿no? Así que es lo mismo. Entonces, ¿cómo hacerlo? El arranque, ¿no? No. Mayor. Sí. 43.04. Creo que el deslizamiento lleva 0.05, ¿no? 43,044. 43.05. Sí, pues el deslizamiento medio 0.05. Ya. Y cuando quise despejar ahí la corriente de arranque, ahí me dio Hemos sustituido todo y después despejarlo. 0.05 nada más esto, ¿no? Ya, entonces aquí, por aquí tenemos la potencia de entrada. Si la potencia de entrada sería la potencia de salida, partido de la eficiencia sería 10.000, ¿no? Partido creo que era 0.88 la eficiencia, ¿no? Sí. La potencia de entrada creo que era 11.43 kilowatts. ¿Podría ser? 36. 36. 11.36 kilowatts, ¿no? Ya tengo la potencia de entrada, tengo el voltaje, tengo el potencia de despejo la corriente, ¿no? Y 1 sería igual entonces a la potencia de entrada partido 3 veces el voltaje por el factor de potencia, ¿no? Sería 11.360 partido 3 veces el voltaje, creo que es 440, ¿no? Sí, 440.
Y por eso parece 0.8, ¿no? Sí. Y ahí la corriente daba, creo que 10.76 76. amperes. Ya tengo la corriente. Y ahora entonces calculé el deslizamiento nominal, ¿no? Ya tengo todo listo entonces para calcular la corriente de arranque por la relación entre el momento de arranque partido el momento nominal es igual a la corriente de arranque partido la corriente nominal al cuadrado por el deslizamiento nominal, ¿no? Aquí sería entonces 0.8 igual a la corriente de arranque al cuadrado partido la velocidad nominal que me dio 10.76 al cuadrado esto, ¿no? Sí. Por 0.05. Y ahí despejo la corriente de arranque me da 43 puntos ¿cuánto? 43,04. 0.4, ¿no? Ah, 43.04 amperes. Acá, Sí, lo sé. dudas ahí. Aquí solo calculamos cuánto es el momento de arranque cree que la corriente de arranque es mayor a la corriente nominal. Tendríamos que aplicar algún método de arranque para reducir esa corriente de arranque, que podría ser un arranque, bueno, estrella delta, sí, porque la máquina está conectada en delta. Podríamos aplicar un arranque estrella delta. Sobre todo, esa corriente sería de fase, ¿no? La máquina está conectada en delta, la de línea sería entonces raíz de 3 veces por esa, ¿no? ¿Está claro? La corriente. Ah, no. Porque está conectada en delta. La corriente de línea es raíz de 3 veces la de la fase, ¿no? Y ahí obtuvimos los valores de fase. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Alguna duda ahí? Entonces faltaría partirlo por 20. Sí, multiplicar. En este caso la de fase, la de Perdón, línea. multiplicar. Nada que ver. Y arranque de línea, la manda de línea, y a raíz de 3, Sí, lo sé. por ahí el arranque de fase. La de línea para. Ya la máquina. Entender que si estuviera conectado en estrella, fuera la misma la de línea y la de fase, pero aquí para la tensión tenía que haber afectado por raíz de 3, ¿no? Porque en el de línea, en una de estas de línea que hay 3 veces de fase, ¿no? ¿Está claro? entonces raíz dividido raíz de 3. No, en la línea sería multiplicado por raíz de 3 de fase. Pero si está la máquina. Ah, claro, si es delta. Es de. ¿Ya? ¿Está claro? Vamos a hacer entonces ahora. ¿Cuánto le daba eso, profe? No lo puse. 74.54. 50. Ah, sí. Ya, vamos a hacer entonces los ejercicios rapidito, no da tiempo. Ahora, se tiene un motor de corriente alterna, un motor de inducción, se tiene un motor de inducción, ¿Un motor de? de inducción, Ah, alimentado por un partidor suave. Se tiene un motor de corriente alterna alimentado por un partidor suave. Dibuje las formas de onda del voltaje de la corriente. Ya esto lo puedo borrar, ¿no? Esto aquí sí. Sí. Dibuje la forma de onda del voltaje de la corriente. Para los siguientes ángulos de disparo.
para los siguientes ángulos de disparo. El inciso A, alfa igual 30 y lambda igual 40. Inciso B, alfa igual 90 y lambda igual 20. Inciso C, alfa igual 120 y lambda igual 15. Es decir, tendríamos diferentes motores, por supuesto, porque tiene diferentes lambda, ¿no? ¿Recuerdan quién es lambda? Sí, la distancia entre la... Es como el ángulo que da el disparo. El ángulo de con evolución respecto al- adicional. El ángulo de evolución adicional de los semiconductores. Que recuerden que aparece cuando la carga tiene componente inductivo, ¿no? Si la carga receptiva pura no podemos hablar del lambda, ¿no? Porque el ángulo lambda aparece cuando en este caso el elemento almacenador de energía de la carga almacena y no lo libera. Y eso hace entonces que el director continúe en conducción más allá de 180 grados porque sigue polarizado en sentido directo, ¿no? ¿Y alfa quién sería? El pulso de disparo director, ¿no? Recuerden que en este caso sería un semiconductor de esta manera, ¿no? Un director para el semiciclo positivo y un director para el semiciclo negativo, ¿no? De esta forma regular la tensión. ¿Cómo serían? A ver. Tendría que copiar para más tarde, porque si no nos mueve el tiempo. Eso es animado con Pedro, ¿no? ¿Estaban animados a hacer forma de onda con Pedro? ¿O no? No, sí. ¿No hacían forma de onda? Por integral. Las veíamos. Por integral. Casi lo ven aquí. El mensaje de Ignacio. Bueno, ¿ya estaría listo? Sí, o sea, yo lo haría más como sobredibujándolo por la fundamental y ahí incorporándole el ángulo de disparo. Claro, en este caso, por supuesto, estamos hablando de una fase, ¿no? Sí. Estamos hablando, vamos a suponer que sea un motor monofásico o una carga RL. Luego vamos a asumir que sea una carga RL, ¿no? Que tiene un componente inductivo variable. Porque recuerden que va a ser por cada fase un semiconductor, de forma tal que como en semiciclo positivo se regula entonces, es decir, se activa un semiconductor y en semiciclo negativo regula el otro, ¿no? Para el primer caso, alfa igual 30. Profe, ¿Sí? disculpe, el lambda del salto. El lambda es el ángulo de conducción adicional. Sí. Ah, ya Iba a sé. conducir más allá de 180 debido a que la carga almacenaba energía y luego la liberaba. Ya, gracias. Eso iba a hacer que recuerden que el director tiene que cumplirse dos condiciones para que entre en conducción. Estar polarizada positivo la con respecto al cátodo y aplicarle el pulso de disparo por compuerta oeste. Tiene que cumplirse las dos condiciones. En el semiciclo positivo de esta tensión, que estaría aplicada por supuesto a la entrada, estaría polarizado en sentido directo el director 1, ¿no? Sí. Pero ya está en conducción, no, porque no le ha aplicado todavía el pulso de disparo. En este caso sería en 30 grados, ¿no? En 30 grados le aplico el pulso de disparo. Idealmente, cuando está en conducción, es un cortocircuito, ¿no? Por tanto, si es un cortocircuito, se va a ver la carga lo mismo que en la fuente, en la entrada, ¿no? Y en la entrada, ¿qué es lo que hay? Ahí Esto, ¿no? El voltaje V1. Mi hermano es
V2, que sería el del transformador, o V1. ¿No es así? Sí. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Porque la carga tiene un componente inductivo de 40 grados, es decir, va a ser mayor el ángulo lambda que el ángulo de disparo, ¿no? ¿Qué significa? Que cuando yo le doy el pulso de disparo, bueno, aquí debía invertirse la polaridad. Sí. Pero como lambda es muy grande, ¿qué significa? Que todavía el inductor está liberando energía y hace que el inductor 1 todavía esté polarizado en sentido directo. Por tanto, sigue en conducción. ¿Qué tiempo? 40 grados, ¿no? ¿No es así? Sigue viendo lo que hay en la entrada, que sería eso. Ahora, cuando le di el pulso de disparo en 30 grados a este director, no pudo comenzar a conducir. ¿Por qué? Porque todavía el 1 estaba en conducción. Ah, ya, claro, se mantiene. Por eso entonces ahora va a seguir siendo 0 hasta que se repita el ciclo positivo. Es decir, en este caso, solo va a funcionar el director 1. Sería un rectificador de media onda y no un regulador de antena, ¿no? Debido a que la carga es muy inductiva, ¿no? ¿Está claro? Sí. Es lo que haría en este caso, que sería el voltaje en la carga, el llamado subíndice D, la corriente sería esta. Si siempre positivo, aquí no voy a regular nada porque no se mantiene el director 2. Por tanto, no es usual que yo use con esa carga esta configuración de regulador. Si lo que quiero es regular. Ahora, en este caso, en 90 grados, de igual forma que es el principio positivo, T1 paralizado en sentido directo, pero hasta 90 grados va a conducir. Y aquí 90 grados, como es idealmente un cortocircuito, pero en este caso fíjense que el lambda es de 20. Aquí es mucho más pequeño, libera completamente la energía y se activa otra vez en 90 grados el director entonces es el principio negativo, ¿no? Sería entonces de esta manera. Eso ocurre cuando el ángulo de disparo es mayor que el lambda. Exacto. Y aquí fíjense que se voy a regular. Aquí voy a tener entonces una corriente positiva y una corriente que es el principio negativo. Es decir, que esto es lo que yo tengo que hacer en un regulador, ¿no? En este caso sería solo un caso especial que no se usa como regulador porque no voy a regular. ¿Está claro? Y en el otro caso sería para alfa 120 de manera similar, el 120 la del pulso y el ángulo es 15, el ángulo es pequeño, así que libera completamente la energía y hasta los 120 del principio negativo no se activaría, ¿no? Y se repite el ciclo, ¿no? Aquí le tiene también regulación, este sería el ciclo positivo y esto es el negativo. ¿Está claro? Sí. ¿Y qué es lo que hace el partido suave? Es esto mismo. Ir variando, fíjense cómo varía con el ángulo de disparo, cómo varía lo que voy a ver en la calle. Y eso es lo que hace el partido suave, ir variando el ángulo de disparo, primero con un voltaje reducido y luego ir aumentando la tensión hasta que ya la máquina continúa con la velocidad, con el nominal, ¿sí? Con la barrera nominal. ¿Está claro? Esto sería, ya les digo, un caso especial que no es recomendable cuando uno quiere regular, ¿no? Porque aquí sería un rectificador más que un regulador. Solo voy a tener este director que si se fija es la misma configuración de media onda no controlado que viene con Pedro en el caso monofásico, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta aquí? Eso se replica para todas las fases, cuando se replica para cada fase con 220 grados. En este caso está representado uno monofásico. En el caso de un regulador trifásico, para una máquina trifásica sería uno por cada fase. Hay varias configuraciones de reguladores, ¿no? Pero el más sencillo, el más utilizado, es tener un triac por cada fase, o es lo mismo que un triac es similar a tener dos tristores que paralelas por fase. Y de igual forma regular las tres fases de igual manera. Pero si en el caso del trifásico se mantendría para cada caso, para cada fase, la misma forma de onda, pero para 120 grados. Claro. Y el impulso de disparo igual, se lo das al mismo momento, pero la señal va a estar desfasada a 120 grados con respecto a otro. ¿Listo? Sí. Bueno, nos veríamos entonces el viernes ahora, ¿no? Pero recuerden que ya sería el viernes la clase, le tenemos más tiempo para sobre todo para esta parte de excitación, que pienso que es la más importante.
Uy. ¿No toca con el profe Yandy? ¿Estás seguro? Es que me extraña que no haya dicho que no tenemos clase hoy día. Eso me extrañó. Es que yo entendía que hoy día era como la última del profe. Sí, pues, eso entendía yo. Pero me extrañó.